Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿cómo superar un obstáculo? Los obstáculos pueden ser cuestión circunstancial, pueden tener que ver con una persona que nos hace difícil la situación, que nos hace la guerra. Cuando se trata de obstáculos, amigos, uno mismo puede ser el obstáculo. Así es que sin mirar necesariamente hacia alguna dirección en particular, hablemos en términos generales de cómo se puede superar un obstáculo. Y amigos, les adelanto, lo que compartiré con ustedes definitivamente sirve, no importa de qué obstáculo estemos hablando, indistintamente de qué se trata, definitivamente esto le garantizo les servirá. Entonces, nuestro tema: ¿cómo superar un obstáculo? En el libro del profeta Ezequiel, en la Biblia, capítulo 3, versículo 20, primera parte, nos habla precisamente de obstáculos y de hacerles caso a los obstáculos. En este caso, el obstáculo lo pone Dios para que su pueblo ponga atención en el obstáculo y haga lo que Dios espera. Dice así: si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos, note, a veces no querer ver el obstáculo, no advertir el obstáculo puede significar desviarse de la ruta correcta. Por eso el profeta dice: si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, en este caso es Dios, para hacerles bien, para librarles de males mayores, dice, si no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán, morirán. Amigos, no superar debidamente obstáculos puede implicar la muerte misma. Puede involucrar la pérdida de cosas absolutamente importantes. Así es que el texto, es una seria advertencia de que hay que observar bien los obstáculos y hacer lo debido con ellos. Pues, habiendo planteado esto en términos de introducción, entramos de lleno a nuestro tema: cómo superar un obstáculo. Atención a los consejos, a las claves que vienen a continuación. En primer lugar, se supera un obstáculo cuando tienes bien claro lo que quieres. Es más fácil confundirse frente a un obstáculo, es más fácil irse en retirada frente a un obstáculo cuando no se tiene clara la meta o bien definida la meta de vida. Las metas de vida, amigos, reclaman de nuestra parte tal compromiso, tal apego, que estemos dispuestos a enfrentar lo que sea en aras de obtener esa tan preciada meta. Pero amigo, amiga, cuando usted no tiene una meta, si usted no se fija una meta para su matrimonio, por decir algo, entonces cualquier obstáculo va a desanimarle a usted y entonces va a prácticamente abortar ese gran e importante proyecto de vida. Pero si usted tiene una meta bien clara, bien establecida, de paso entonces usted adquiere el vigor, la fortaleza para luchar en aras de esa meta, no importa lo que cueste, no importa cuántos obstáculos, cuántas dificultades, cuántas adversidades. Usted dice, no, pero es que mi meta es esto. Y como mi meta es esto, entonces yo perseveraré con esta relación matrimonial, o si se trata de un trabajo, de un emprendimiento, de la vida espiritual, da igual. Entonces, para poder superar un obstáculo, uno debe tener de manera primaria y prioritaria bien establecida su meta. Si usted tiene bien establecida su meta, usted podrá superar cualquier obstáculo que se le presente. Segunda clave: ¿cómo superar un obstáculo? Su estrategia, amigo, amiga, no debe ser la fuerza. Su estrategia debe ser la sabiduría.
Hay quienes quieren resolver a fuerza de forcejear o a fuerza de golpe o a fuerza de, ¿qué le digo?, de intercambio de acciones hostiles, agresivas. Sabiduría es más importante y es más redituable que la fuerza. Usted no puede con una actitud de fiereza solamente, de fuerteza solamente, resolver los problemas de la vida. Se requiere sabiduría. ¿Qué significa la sabiduría? Significa recibir toda una serie, yo diría, de virtudes, de dominio propio, de decidir que superar el obstáculo no necesariamente implica hostilidad hacia la situación o hacia las personas involucradas. Lo que sucede es que cuando involucramos solo fuerza, básicamente estamos involucrando solamente estado de ánimo, forma reactiva de ser ante la vida, pero no podemos, amigos, ir de cara a la vida solo reaccionando a lo que no nos gusta, reaccionando a lo que nos afecta, reaccionando a lo que nos desagrada. No podemos vivir reaccionando. Tenemos nosotros, en ese sentido, más bien que accionar y no reaccionar. La reacción no es nada más que la segunda acción derivada de una acción obviamente primaria. La reacción entonces es una especie de, ¿cómo le llamaremos?, una especie de respuesta irracional. Es una cosa solo de la química emotiva de la gente. Pero no podemos, insisto, vivir de reacciones. Los que solamente viven reaccionando a lo que les afecta no saben plantearlo con sabiduría, no saben conversarlo con el adversario o con la persona involucrada en esa problemática. Estos solamente, yo diría que enredan más las situaciones. Así es que, amigo, amiga, usted necesita una estrategia. Y su estrategia no es la fuerza. Si usted ha estado utilizando la fuerza, lo cual puede implicar amenazas, groserías, asperezas, ofensas, heridas, si usted ha estado solo utilizando la fuerza, hay algo que debe cambiar. Necesita usted buscar la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios y de ahí en adelante Dios le dirigirá a usted a las distintas fuentes de sabiduría. Trátese de lo que se trate. Tercera clave, cómo superar un obstáculo. No involucrar sus emociones y usar más bien su discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es parte de todos los componentes de la sabiduría. Hablamos en el aspecto anterior, no usar la fuerza como estrategia, sino la sabiduría. Pues la sabiduría tiene este componente, llamémoslo así, discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Es cuando usted logra separar, usted logra cortar, usted logra dividir, descomponer una situación en sus distintas partes para entonces elaborar una forma de resolver, de solucionar o de enfrentar cada una de sus partes. Un claro ejemplo sobre el discernimiento nos lo ofrece el rey Salomón con una oración que hizo cuando estaba recién estrenándose, se puede decir, o por estrenarse como rey sobre Israel. Él oró así: Padre, Dios, tú que estuviste con mi padre David y lo asististe a lo largo de su vida, te pido, dame sabiduría, y escuche bien, para discernir lo bueno de lo malo y poder gobernar a mi pueblo de manera eficaz. Entonces, discernir es separar lo bueno, y no solo lo bueno de lo malo, me atrevería yo a decir. Hay que separar lo bueno de lo mejor y lo más excelente, lo bueno no solo de lo malo, lo bueno de lo regular, que bueno en unos aspectos, malo en otros. O sea que el discernimiento no es como quien parte el día y la noche. Ojalá fuese así, sería sencillo. Pero el discernimiento requiere como ir separando
como ir colando de alguna manera las situaciones. ¿Ha escuchado usted la frase, se utiliza en el ámbito de la cocina? Dice, vamos a cernir la harina. ¿Y qué es lo que se hace? Se pasa la harina tal como está como viene empaquetada o empacada de la fábrica, y se va soltando algo de harina sobre una especie de sedazo, y ese sedazo se mueve un poco para que queden todas aquellas asperezas, sucio puede ser inclusive, todo aquello que de alguna manera le resta pureza a la harina. Entonces pasa del otro lado del sedazo solo la harina en su estado más puro, es decir, sin ninguna clase de cosa ahí que quizá de manera casual o incidental llegó hasta allí. Bueno, discernir es eso. Solo que habla de dos, de separar, tal como el rey Salomón oró. Dame discernimiento entre lo bueno y lo malo. Separar entre dos cosas, una buena y otra mala. Pero yo le advertía que a veces habrá que discernir no solo entre bueno y malo, sino entre bueno y mejor, o entre bueno y regular, o entre regular y malo. A veces discerniendo, ¿no es cierto?, tenemos que escoger de dos males, el menor. Eso es en tercer lugar. En cuarto lugar, sigo sumando cómo superar un obstáculo. Es nuestro tema. Bueno, hay que actuar en el tiempo correcto. Eso significa no precipitarse. La gente demasiado emotiva, las personas demasiado emocionales se precipitan. Y la Biblia advierte que las cosas que se hacen con prisa al final no serán bendecidas. La prisa en muchos casos está reñida con la sabiduría. Si usted quiere sabiduría, necesita no tener tanta prisa. Y si usted tiene demasiada prisa, usted está renunciando a la sabiduría. Entonces habrá que actuar en el tiempo correcto. Siempre, amigos, en toda problemática de vida, frente a todo asunto que resolver, frente a todo emprendimiento, vale la pena preguntarse por el tiempo correcto para las decisiones. Como dice la misma sabiduría de Salomón, ya que Dios le concedió una tremenda sabiduría, él dijo que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Significa entonces que habrá que buscar el tiempo correcto y no cometer el serio error de precipitarse. Y número 5, con lo que cierro, cómo superar un obstáculo, hay que orar antes de actuar. Demasiada gente viene a orar después, a posteriori. No puede ser. La oración no es para ver cómo salvamos el barco. La oración no es para ver cómo detenemos un incendio en una circunstancia de vida. La oración es para pedir dirección, para pedir gobierno de Dios. Mire lo que dice el Padre nuestro: venga tu reino. Todos los asuntos nuestros, sentimentales, emocionales, laborales, financieros, espirituales, deben de tener esta rúbrica: venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Venga tu reino esencialmente significa el gobierno de Dios dentro de las circunstancias humanas. Entonces usted no se puede precipitar, como dijimos antes, usted necesita orar antes de actuar. Si usted actúa primero y luego viene a orar, desordenó el orden correcto de los factores y el producto no será el mismo. Entonces, procure detenerse, hacer una pausa, orar, recibir discernimiento, que equivale a dirección de Dios, que equivale a meditar bien en el asunto, y hasta después de haber orado, actuar. Son 5 claves entonces, amigos, cómo se logra superar un obstáculo de cualquier índole, de cualquier naturaleza. Las claves son estas. 1, debe usted tener bien claro lo que quiere todo el tiempo. Eso es vital para superar obstáculos. 2, su estrategia no debe ser el uso de la fuerza, sino el uso de la sabiduría. 3, no debe involucrar sus emociones más allá de lo prudente. Debe usted más bien involucrar discernimiento espiritual.
4, debe actuar usted en el tiempo correcto y no precipitarse. Y 5, finalmente deberá usted orar antes de actuar. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo superar un obstáculo?